En las primeras páginas de la Biblia encontramos nuestros orígenes, al igual que el inicio de todo el cosmos y de esta gran historia de la que todos formamos parte y que todavía no se termina. Dios creó con gran poder la tierra y todo lo que hay en ella, y finalmente creó al ser humano, varón y hembra. Además, les hizo un jardín perfecto, el Edén, un lugar donde los árboles ofrecían frutos exquisitos y de las fuentes brotaba agua cristalina. Allí Dios colocó a nuestro padre Adán, quienes caminaban en perfecta comunión con su Creador, tanto Adán como Eva. Y ellos solamente debían seguir una simple regla, una sola nada más. Dios dijo: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Parecía simple, ¿verdad? Una simple regla. Y así vivieron felices para siempre por toda la eternidad. No. Sabemos que así no termina, por desgracia, la historia. Este relato tan hermoso repentinamente es sacudido por un intruso, una astuta serpiente que con una tentación sutil y una mentira bien maquillada sembró duda en el corazón de nuestros primeros padres. Les dijo: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Seducidos por la tentación, desobedecieron el único mandato que Dios les había dado. Cambiaron todo un paraíso repleto de árboles con incontables frutas deliciosas por la malvada codicia que le tenían al único fruto que no podían comer. Y con un simple bocado rompieron la armonía perfecta que tenían con Dios y abrieron la puerta a un mundo de sufrimiento y dolor. Ahora el ser humano no busca a su Creador, sino que se esconde de él, lleno de culpa, lleno de vergüenza. En consecuencia, está totalmente separado de Dios, quien emitió sentencia contra él. Dijo: porque polvo eres y en polvo te convertirás. En ese instante el pecado entró en el mundo y con el pecado entró la muerte. Y no hay peor noticia, no hay una historia más desgarradora que esta. Cada guerra que destruye el mundo, cada muerte de ese ser querido que tanto extrañas, cada enfermedad que sufre ese amigo que tanto quieres, todo desastre natural que azota el mundo, cada muerte de esa mascota que tanto querías y de esas cientos de especies que se han extinguido, todo esto y más es consecuencia del pecado de Adán. Y nos preguntamos: ¿cómo pudo suceder algo así? ¿Cómo pasamos de vivir en un paraíso a este mundo tan horrible? Un mundo maldito por Dios, marcado por el pecado, marcado por la muerte. Pero una pregunta más importante, queridos hermanos: ¿hay esperanza en medio de esta densa oscuridad? ¿Hay algún medio para ser salvos del pecado y de la muerte? ¿Hay alguien que pueda superar el pecado de Adán y nos libre de una vez por todas de estas incertidumbres? Porque si hay alguien, esa es nuestra única esperanza. Bueno, te tengo buenas noticias. Hay alguien, y por eso el sermón de hoy se titula La insuperable gracia de Cristo. La insuperable gracia de Cristo.
Y el tema principal del texto que acabamos de leer se puede resumir en la siguiente frase: la gracia de Cristo para justificación es superior al pecado de Adán para condenación. La repito, la gracia de Cristo, la gracia infinita de Cristo para nuestra justificación es superior al pecado de Adán para condenación. Y voy a demostrarte esta idea principal en 2 puntos. El primer punto, el pecado de Adán para condenación. El pecado de Adán. Y en segundo lugar, la gracia de Cristo para justificación. La gracia de Cristo. El apóstol Pablo comienza la carta de Romanos hablándonos de una extraordinaria noticia. Ya Dios tenía un plan para solucionar este problema. Ya había prometido el Evangelio en las Sagradas Escrituras por medio de los profetas. Y este Evangelio, esta buena noticia, se trata de Cristo, descendiente de David, por consiguiente, descendiente de Adán, por el cual recibimos la gracia. Pero ¿por qué necesitamos la gracia? ¿Por qué necesitamos ser salvados? Porque el ser humano está bajo la ira y la maldición de Dios, porque no quiso adorar a Dios ni darle gracias, sino que se sumergió en su pecado y adoró ídolos, se inventó sus propios dioses. Incluso los judíos, el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, cayó en el pecado, quebrantó los mandamientos que Dios les reveló. Y por eso todos estamos bajo el pecado. Todos en esta sala, todos en este mundo somos pecadores. Pero hay una buena noticia para ti, y es que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, para salvarnos de nuestros pecados. Y nos regaló su propia justicia. Tú eres injusto, yo soy injusto. Necesitamos ser justos para poder entrar al cielo. Solamente el que es perfectamente justo puede entrar allá arriba con el Señor. Y nadie es lo suficientemente justo para eso. Por eso Dios nos regala su propia justicia. Por eso Dios nos regala la justicia de su Hijo, Jesucristo, que se nos es puesta a nuestra cuenta, se nos es depositada a nuestra cuenta. Así que Dios nos declara justos si creemos en Él. Dios te justifica delante de Él. Dios te pone el ropaje perfecto de la santidad de Cristo sobre ti. Para que aunque tú sigues siendo un pecador, Dios te ve a ti como si fueras justo. Eso es la justificación. Y se obtiene solamente por la fe. Ahora somos reconciliados con Dios, hermano. Ya tú no tienes una guerra en contra de Dios. Ya tú no tienes problemas en contra de Dios. Has sido reconciliado con Él. Ya no estamos separados de Él. Y tenemos paz con Dios, como dice Romanos 5:1. Ahora, gracias a esta justificación que Cristo obró en la cruz, podemos finalmente entrar en el lugar santísimo de Dios. Pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Cristo haría semejante acto? Bueno, Romanos 5:6 dice: porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Romanos 8 dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Lo hizo simplemente por gracia, hermano. Simplemente por amor. Simplemente por su misericordia. Y no por algo que tú hayas hecho. No tienes mérito alguno. Si te vas a gloriar de algo, gloríate en Dios. Gloríate en que Él te salvó. Y hasta ahí llega Pablo en Romanos 5:11. Pero ahora
quedan algunas preguntas sin responder, pero antes de todo hay una palabra muy particular que se repite mucho, que nos causa mucha curiosidad, y esa palabra es gracia. ¿Qué significa la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, es un regalo. Incluso ni siquiera es un regalo que tú no mereces, es darte lo contrario a lo que tú mereces. ¿Tú sabes qué merecías para con Dios? Merecías el infierno, merecías la condenación, porque has ofendido al santo Dios, al infinito Dios. Pero Dios no simplemente te perdonó y no te dio el infierno, sino que te dio lo opuesto a lo que tú merecías. Él te dio el cielo, Él te dio de su amor, Él te dio de su gracia. Él te hizo su hijo aunque tú no lo merecías. Eso es la gracia. Es darle a alguien lo contrario a lo que esa persona se merece. Simplemente por amor. Simplemente por misericordia. Como dice Romanos 11, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. No hay algo que tú puedas hacer para ganarte la gracia de Dios. Es simplemente por amor de Él. Y ahora, aunque Pablo explicó muy bien ya todas estas cuestiones, que somos justificados por la fe, que Cristo murió por nosotros, quedan ciertas preguntas fundamentales sin responder. Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestra naturaleza pecaminosa? Ya Dios nos justificó, ok, pero yo sigo siendo un pecador. ¿Qué sucede conmigo? ¿Y qué sucede con la maldición del Génesis de la muerte? ¿La esperanza de la gloria de Dios es 100% segura? ¿Yo puedo estar seguro que voy a entrar al cielo? ¿La gracia podrá superar el pecado que hay en mí? ¿La obra de Cristo podrá vencer el pecado de Adán? Porque este mundo sigue igual, hermano. Seguimos enfermando, seguimos muriendo, aún me siento culpable por mis pecados. ¿Y qué hago si vuelvo a pecar? ¿Qué hago si me equivoco otra vez? Esto nos lleva al primer encabezado. El pecado de Adán para condenación. De los versículos 12 al 14. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se tome en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Esta es la conclusión de Pablo a todo lo que ha dicho anteriormente. Dice que el pecado y la muerte vinieron por un solo hombre. ¿Quién es este hombre? Adán. Y en Adán todos caímos con él. Nuestro padre cayó de una forma terrible, hermano, descarada, porque tenía todo, tenía el paraíso, tenía todas las frutas del mundo, toda la comodidad, y sin embargo cayó por simple capricho. Ahora, ¿por qué se culpa a Adán si fue Eva la que fue tentada por la serpiente y fue Eva quien le dio el fruto a Adán? Ya va. Adán fue creado primero que Eva. Él era el responsable de su esposa. Él era el líder espiritual de su familia. Por tanto, él tenía la responsabilidad de cuidar a Eva. Además, Adán recibió el mandamiento directamente de la boca de Dios, lo que lo hace aún más culpable. Y él, en vez de proteger a Eva, permitió que comiera del fruto, y así, aunque Eva fue engañada por la serpiente, Adán no fue engañado. Él pecó sabiendo muy bien lo que estaba haciendo. Por eso el pecado entró en el mundo por medio de Adán. Él es el responsable de que entrara el pecado.
Aunque Adán no inventó el pecado, sino que los inventó Satanás, Adán les abrió la puerta de par en par con trompetas dándole la bienvenida. ¡Wow! Y por el pecado entró la peor consecuencia de todas, la muerte. Por eso lloramos tanto la muerte. Por eso odiamos y detestamos la muerte. Porque no es algo natural, hermano. Es el castigo que vino por causa del pecado. Y todos heredamos la muerte de nuestro Padre. Tanto la muerte física como la muerte espiritual. Ahora el ser humano no busca a Dios, sino que odia a Dios. No busca hacer lo bueno, sino que busca hacer lo malo. Perdió toda capacidad para buscar a Dios. Así heredamos también lo que se conoce como el pecado original. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Desde que yo nací yo ya era un pecador. Un gato tiene un gato. De la misma manera, un pecador tiene un pecadorcito. Es imposible que el pecado no se heredara de Adán a nosotros. Y si no, mira a los niños. Tú no tienes que enseñar a esa criatura a ser malo. Él ya viene malo de fábrica. Más bien tú tienes que corregirlo pegándole, regañándolo, porque ya viene haciendo lo malo. Tienes que enseñarle a hacer lo bueno. Pablo dice que todos somos pecadores, pero en este texto no se refiere tanto a tu rebelión personal con Dios, sino que se refiere a que todos pecamos en Adán. ¿Cómo así? Fíjate, cuando la Vinotinto va a algún evento internacional deportivo, nos representa como nación, ¿verdad? Es el equipo de Venezuela. Si la Vinotinto gana, ganamos como país. Si la Vinotinto pierde, perdimos como país. Igualmente pasa con nuestro ejército nacional. Si vamos a guerra, Dios no quiera, si gana, ganamos todos. Pero si pierde, estamos perdidos. Nos vienen bombas y todo para acá, ¿no? Entonces, de la misma manera, Adán nos representaba a todos nosotros. Es lo que se conoce como cabeza federal. Nos representaba, era nuestro representante legal. Y como Adán falló, todos fallamos juntamente con él. Dice nuestra confesión de fe, Adán, sin ninguna presión, sin ser obligado, libremente, deliberadamente, violó la ley, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad. La culpa del pecado fue imputada o fue pasada a la naturaleza corrompida, transmitida a sus hijos que descendió de ellos mediante la generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado. ¿Crees que esto es injusto? ¿Te has dado cuenta cuán pecador eres, hermano? ¿No anhelas un cambio en tu corazón? ¿Odias el pecado que hay en ti? ¿Lo detestas? ¿O sigues creyéndote un santo que no tiene pecado alguno? O peor, sigues abrazando tu pecado y lanzándote libremente hacia él. Adán hizo un pacto con Dios, lo que se llama el pacto de obras. En este pacto, Adán era nuestra cabeza federal o la cabeza del pacto que nos representaba. En los pactos siempre hay una condición. Dios dijo, si tú comes de este fruto, vas a morir. Pero si tú obedeces, vas a vivir. ¿Cuál era la condición en este pacto de obras? Era obedecer el mandamiento de Dios. ¿Y cuál era la recompensa? Las bendiciones, las promesas de Dios. Pero si desobedecía su parte, había una sanción o un castigo.
¿Cuál era? La muerte. ¿Y quién paga esta sanción? El obligado. La persona es la que debe pagar esta sanción. Así que Adán tenía nuestro futuro en sus manos. Si tenía éxito, habría bendición para nosotros y recibiríamos sus beneficios. Pero si fracasaba, ¿qué pasaba? Justamente lo que estamos viviendo hoy, tenemos su fracaso. Y al fracasar él, fracasamos todos nosotros. Ahora, puede que parezca injusto porque tú dices, bueno, yo no los escogí a él. ¿Por qué Dios puso el pecado de Adán en mí? Yo quisiera haber escogido mi representante, ¿no? Bueno, fue Dios quien los escogió. Y Dios es perfecto. Y si Adán cayó de esa manera, es la mejor representación que pudo haber hecho para ti. A lo mejor tú fueras caído 1000 veces peor. Así que es el representante perfecto. Todos nosotros fuéramos hechos lo mismo que Adán. Pero, Henger, ¿qué pasa con la ley? El pecado se supone que es romper la ley. Y hasta aquí no hay ley, no hay mandamientos. Eso nos lleva a los versículos 13 y 14. Pablo nos dice que ya había pecado en el mundo antes que Dios le entregara la ley a Moisés. Pero no había transgresión. ¿Qué significa esa palabrita? Transgresión. Bueno, simplemente significa romper una ley que tú conocías. Cuando yo peco sin saber que eso es pecado, no es transgresión. Pero si yo sé que eso es pecado y aún así yo lo hago, eso ya se convierte en transgresión, en desobediencia directa. Porque el pecado no es simplemente desobedecer la ley. El pecado es algo que está en nosotros, es algo que somos, es nuestra naturaleza. Un perro se comporta como un perro, es su naturaleza. Un pecador que va a ser va a pecar. Y por eso la solución para el ser humano no es decirle, deja de pecar, listo, ya, solucionado. No. Tú siempre vas a seguir pecando si tu naturaleza nunca es cambiada, nunca es transformada por un poder mayor. Y aclaro, estas personas que Pablo dice, aunque no conocían la ley, tenían una conciencia. Pablo nos dice en Romanos 2 que Dios dejó su ley escrita en nuestros corazones. Tú tienes una conciencia, tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, nadie tiene excusa alguna delante de Dios. Y tu hermano, ¿conoces la ley? ¿Conoces la palabra de Dios? Si la conoces, has transgredido la ley del Señor. Has violado los mandamientos que están explícitos en su palabra. Y si me dices que no la conoces, bueno, has desobedecido tu conciencia, porque tienes la ley en el corazón. Por lo tanto, de una forma o de otra, todos somos pecadores, hermano. Nadie se libra de esto. Pero sin embargo, algo curioso. Pablo dice que Adán era figura de aquel que había de venir. ¿Qué significará esto? Miren, es una comparación. Adán es un símbolo que representaba algo. Es un anticipo de lo que sería Cristo y también un poco de lo que no sería Cristo. El Señor le prometió a Eva que de ella vendría un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Y por qué no viene de Adán, sino de Eva? Esto nos dice que el Mesías debía nacer de una virgen, porque si fuera nacido de un padre humano, hereda ese mismo pecado original que todos nosotros tenemos. Pero el Mesías no lo va a tener, porque él va a nacer directamente, por decirlo así, de Dios. Dios va a ser su padre. Y las consecuencias de la transgresión de Adán las podemos resumir en las siguientes.
Por el pecado de un solo hombre, Adán, nos vinieron todas estas cosas. La muerte a sus descendientes, todos fueron constituidos pecadores, trajo condenación a toda su raza, reinó la muerte, abundó el pecado y reinó el pecado y reinó la muerte. Wow, hermano, estamos perdidos. No hay solución, ¿o sí? ¿Podrá el que ha de venir vencer el pecado y la muerte que trajo Adán? Esto nos lleva al segundo punto, la gracia de Cristo, de los versículos 15 al 21. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida en los que reciben las abundancias de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que, como la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno solo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de un solo hombre, muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia, para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Decía Sugel que en el mundo solamente hay dos hombres importantes, Adán y Jesucristo, porque dependiendo de estos dos hombres vamos a ir al cielo o al infierno. ¿Cómo así? Bueno, Adán es nuestro representante federal con el pecado, pero ahora Dios nos va a dar otro representante que va a representarnos, valga su redundancia, en este mundo. Entre Adán y Cristo hay muchos en común. Los dos eran considerados hijos de Dios, porque Adán no tuvo padres humanos, pero Cristo es considerado así porque vino directamente de Dios y Él es Dios. Ambos eran hombres perfectos y santos y tenían una relación plena con Dios. Aunque Adán fue por tiempos limitados hasta que cayó, ambos son cabezas federales de la humanidad. Adán para condenación, Cristo para salvación. Y ambos impactaron el mundo, uno para mal y otro para bien. Pero también hay muchas diferencias bastante grandes y Cristo le da una paliza aquí a Adán. Y si no me crees, vamos a demostrarlo. Pablo dice en el versículo 15, pero, hay un contraste, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. El pecado no le llega ni a los talones a la gracia del Señor. No le llega ni a nada. El regalo de Dios supera por paliza la transgresión de Adán. Porque por el pecado de Adán muchos murieron, pero es más grande la gracia de Dios en Cristo y su regalo maravilloso para con muchos. En Cristo tenemos la gracia de Dios. Tenemos el regalo de la justificación. Es un regalo que se recibe únicamente ¿por qué? Por gracia. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Ya lo vimos.
pero el regalo, el don de Dios es la vida en Cristo. Tampoco se puede comparar la gracia de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. Lo dice al revés Pablo otra vez, porque la gracia de Dios no puede ser superada por el pecado de Adán. La gracia es insuperable. El único pecado de Adán trajo condenación al mundo, nos trajo el castigo de Dios. Pero millares y millares de pecados que trajeron la gracia de Dios para justificarlos. Wow, esto va en contra de toda lógica. Un solo pecado nos trajo la condenación, pero Pablo dice que millones y millones de pecados nos trajeron la gracia de Dios. Sí, si por el pecado de Adán reinó la muerte, mucho más nosotros viviremos reinando juntamente con Cristo. El texto no dice que reinará la vida, dice que nosotros reinaremos en vida. Nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo, finalmente, victoriosos por su victoria, no por la nuestra. ¿Y quiénes van a recibir esta vida, este reino? Los que recibimos la gracia y la justificación de Cristo. Allí el texto lo aclara. No todos los hombres, solamente el que cree en Cristo, el que recibe este regalo que Dios le ofrece. Si el pecado de Adán, hermano, nos trajo la muerte, ¿qué no puede traer la gracia de Dios, que es infinitamente mayor? Vamos a reinar con Cristo porque ahora Él es nuestro Rey y su reino se extiende por medio de la predicación del Evangelio en su iglesia. Por la desobediencia de Adán vino la condenación y el pecado original. Pero por la obediencia de Cristo seremos justificados. Mira, la justicia de Cristo no se compara en nada con el pecado de Adán. No puede hacer nada. Cristo fue el único hombre perfecto, justo, que nunca pecó. Y ahora Él vino en nuestra representación. Así que Cristo resistió la tentación en el desierto 40 días. Con hambre, hermano, 40 días sin comer. Mientras que Adán cayó en un paraíso con comida en exceso. Wow, qué victoria la de Cristo, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Y por su obediencia, por su justicia, por su acto de amor en la cruz, es que somos justificados, no por los nuestros. Y tú sigues intentando ganarte el favor de Dios por ti mismo, por tu esfuerzo personal, por tu diligencia. ¿Crees que puedes pagar la montaña de pecados que tienes acumulados? ¿Sigues aferrado a tu padre Adán y a su pecado? Pues hermano, hoy es el tiempo que te arrepientas y confíes en la otra cabeza federal que Dios nos ha dado, Jesucristo. Confía únicamente en Él, porque la sobreabundante gracia de Dios supera el poder del pecado y la muerte. La gracia de Dios es mayor, como cantábamos ahorita, que el pecado. Pablo dice en el versículo 20, la ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Al llegar la ley en el monte Sinaí, el ser humano finalmente se dio cuenta de lo pecador que era. Y no que no lo supiera, pero pudo ver mejor su condición. La ley hizo ver a la gente la magnitud de su pecado, lo grave, lo sucio, lo asqueroso de su pecado. Y cuánto había hecho mal para con Dios. Pablo dice en Romanos 7:7, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, yo nunca hubiera sabido lo que es codiciar.
Así que la ley es santa, la ley es buena, la ley es perfecta. El problema está en mí, el problema es mi naturaleza pecaminosa. Y así la ley te muestra y te deja sin excusa cuán pecador eres. Porque nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Pues la ley sirve para reconocer el pecado. Romanos 3:20. Pero cuanto más grande fue la montaña de pecados de la humanidad, más grande y maravillosa fue la gracia y el perdón de Dios. En una ocasión, cierta mujer de mala vida se enteró de que Jesús estaba comiendo cerca de allí. Así que llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Y llorando se arrodilló a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. Y no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Como siempre, los fariseos se quejaron. Esta mujer pecadora, ¿cómo tú dejas que te toque? Y Jesús contó las siguientes historias. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a uno y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolverles el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? ¿Quién? ¿Quién crees que amó más a este hombre? A quien se le perdonó la deuda más grande. Entonces Cristo dijo: por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Hermano, cuanto más pecado veamos en nosotros, cuanto más pecador tú te sientas, más veremos la necesidad que tenemos de la gracia de Dios, y más inmenso será el amor que brote de tu corazón en agradecimiento hacia Él. ¿Cuántos amas tú al Señor? ¿Amas poco o amas mucho? ¿Sabes por qué amas poco? Porque sientes que se te ha perdonado poco. Pero cuando veas cuánto Dios te ha perdonado y cuántas gracias has recibido, wow, hermano, ahí cuánto vas a amar al Señor. Y aquí vemos el segundo pacto que Dios hizo. El primer pacto es el pacto antiguo, el pacto de obras fue con Adán. El pacto que Dios hace de gracia es también con un solo hombre, Jesucristo, el pacto de gracia. ¿Y por qué se llama pacto de gracia? Porque es un pacto regalo, porque es un pacto que no merecemos. ¿Cuál es su condición? No tiene condición. Su condición no es obedecer la ley, es recibir esa promesa por la fe, es responder por la fe, porque es un regalo. Yo no pongo condiciones cuando yo doy un regalo. Eso ya sería un contrato. Yo simplemente te lo regalo, es sin condición alguna. ¿Cuál es la recompensa? La misma. Son las promesas y las bendiciones de Dios. Sin obras, solamente por la fe, como dijo Romanos capítulo 4. ¿Y cuáles son las sanciones? Ninguna. Porque no es el obligado el que debe pagar la sanción. Es el prometedor el que paga esta sanción. Porque Dios mismo es el que garantiza esa promesa. Es Dios mismo el que dice: yo lo voy a cumplir, yo lo voy a hacer. Hablaba con un amigo en estos días y yo le preguntaba: ¿cómo tú entendiste que la salvación era solamente por la gracia de Dios y no por tus obras? Y él me respondió: por el pacto de obras y por el pacto de gracia. Y yo me quedo: ¿qué? Yo me esperaba que por la doctrina de la justificación, solamente por la fe o por la gracia. No, por los 2 pactos. Y yo me quedo: ¿y por qué? Él me respondió:
porque es un pacto. ¿Cómo Dios va a romper una promesa que Él ya hizo? Al yo no poder cumplir el pacto de obras, Dios mismo tuvo que encarnarse, tuvo que venir en una persona, en Jesucristo, y entró en las mismas reglas de su propio pacto, representándonos como el segundo Adán para cumplir perfectamente el acuerdo que Él había hecho. Y Cristo cumplió el pacto de obras al vivir una vida perfecta, sin pecado. Él cumplió el pacto que Adán no pudo cumplir. Él sí lo hizo. Y como es nuestra cabeza federal, luego nos regaló su victoria en este pacto. Todo lo que Cristo ganó, hermano, Él te lo regala, Él te lo da. La victoria de Cristo es tu victoria. La obra de Cristo ahora es tu obra. Su justicia ahora es tu justicia. Estamos unidos a Cristo. Lo único que podemos hacer es recibir su promesa. Su obra fue la que pagó nuestros pecados. ¿Cómo yo voy a pagar por un pecado que Cristo ya pagó? Esta salvación, por lo tanto, si tú realmente eres cristiano, ya está segura, ya está garantizada, porque no depende de tus obras, depende de la obra de Cristo en esa cruz. Wow, hermano, yo me quedé tan impactado con su respuesta que hasta el sol de hoy sigo meditando en ella. La justificación que Cristo nos da es tan segura como la condenación que nos trajo Adán. ¿Y tú te sigues sintiendo culpable por tus pecados? Necesitas entender la gracia. Necesitas entender esto para que ames más a Dios. O peor, hermano, tú no ves lo pecador que eres, porque allí, mira, tú no amas a Dios. Tienes que ir a la ley para que ella te exponga tu pecado y puedas entender cuánto Dios te ha amado. Y siempre sale alguien, ¿no?, que dice, Henger, si tú dices eso, la gente lo vas a tomar como una excusa para pecar. Hermano, ¿sabes? Uno se cansa de repetir lo mismo una y otra vez, una y otra vez. O sea, ya estoy cansado de aclarar el mismo punto siempre, hermano. La gracia de Dios te libera del pecado y de su poder. Por lo tanto, alguien que ha sido salvado por Dios ya no es esclavo del pecado. Por eso Pablo nos lo dice en los versículos posteriores. Romanos 6:1. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Es algo obvio, hermano. Pero también tienes que entender esto. La gracia no es una licencia para pecar, pero ella también fue la que olvidó todos mis pecados. Tú ya no puedes hacer más nada por ellos. Ya Cristo pagó. Y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El versículo 21 finaliza Pablo diciendo, el pecado reinó en el pasado para muerte. Pero ahora reina la insuperable gracia que nos da la justificación y vida eterna por medio de Cristo. El pecado debía abundar, ¿sabes para qué? Para que así como el reino del pecado nos trajo muerte, ahora la gracia que no solamente abunda, sino que sobreabunda, reine para justificar a los pecadores y para darnos vida eterna en Cristo. ¿Sigues bajo el reino del pecado o ahora estás bajo el reino de la gracia? Has recibido la vida en Cristo y ahora Cristo es tu Señor y los obedeces por amor a ese gran Señor que te ha salvado. ¿O el pecado sigue reinando tu vida? No, hermano. Si es así, arrepiéntete y confía en Cristo y obedécelo por amor a Él, únicamente por amor a tu Señor. Y las consecuencias de la gracia son mucho superiores a las consecuencias de Adán. Miren, fueron estas: por la obediencia y por la gracia de un hombre, de uno solo hombre. ¿Quién? Jesucristo. Vino el bien de muchos, nos trajo la justificación de todos los creyentes,
Muchos fueron constituidos justos, reinó la vida en abundancia y sobreabundó la gracia de Cristo. Reinó la gracia. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál de estos dos Adanes te representa a ti? ¿El primer Adán o el segundo Adán? ¿Cuál es tu cabeza federal? ¿Adán o Cristo? Porque déjame decirte que si tu cabeza federal es Adán, estás perdido, hermano. Estás perdido. Si tú buscas ganar tu salvación por medio de tu obra, estás perdido. Pero si tu cabeza federal es Cristo y Él es quien te representa, gloria a Dios. Porque su justicia es tu justicia. Entonces hoy vimos que el pecado de Adán nos llevó a la condenación y a la muerte, pero que la gracia de Cristo nos lleva a la justificación y a la vida. La gracia de Cristo para justificación es infinitamente mayor que el pecado de Adán para condenación. Recibe esta gracia por la fe, hermano, porque la gracia sobreabunda para ti, que tus pecados son muchos. Y para ti, hijo de Adán, que sigues todavía en tu pecado, que quieres ser representado por Él ese día, te digo que estás condenado. Por lo tanto, confía únicamente en Cristo, porque solamente Cristo puede pagar por tus pecados y darte su justicia. Confía únicamente en Él.